Paz de Cristo, parece que estamos teniendo un poquito de problemas, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Es interesante que a veces las cosas no salen como nosotros queremos o pensamos, y es ahí donde somos probados y a ver cómo vamos a reaccionar. Amén. Y de eso también se trata este programa, estas enseñanzas de aprender a entregar esas áreas de nuestras vidas donde podemos ser mm, un poco ásperos o no estamos reflejando a nuestra fe en esas áreas donde es necesario um, demostrar que somos hijos de Dios. Y por eso estos pasos, este programa. Gracias por ustedes que nos están acompañando en esta mañana. Vamos a, vamos a orar, vamos a comenzar. Y en esta mañana, si tienen alguna petición de oración, por favor, mándenla por chat o por mensaje, para al finalizar esta clase, esta sesión, vamos a orar por las peticiones que se vayan presentando. Pero una vez más, gracias por estar con nosotros. Soy el hermano Héctor, con este ministerio que se llama Un Nuevo Día, los 12 pasos aprendiendo a caminar con Dios. ¿Y de qué se trata todo esto? Es lo que vamos a mirar hoy. La semana pasada, a los que estuvimos, repasamos los pasos números 1, 2, 3 y 4. Y en esta mañana vamos a darle una repasada a lo que hablamos la semana pasada y también a mirar los pasos que siguen. Pero bueno, sin tomar más tiempo, porque como dicen, el tiempo es oro, vamos a orar para iniciar esta sesión. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos permites. Señor, un día más que nos permites de levantarnos, Señor. Nos has dado salud en esta mañana, nos has dado la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos, y por eso sabemos, Señor, que en esta mañana nos conviene acercarnos a ti y conocer tus propósitos, Padre Santo. Señor, gracias por esta oportunidad de conectarnos de esta manera, Señor, los medios que has puesto. Te pido, Señor, que me hagas a mí a un lado, Señor, y que tú seas, a través de tu Espíritu Santo, que me guíe en cada palabra que voy a compartir en esta mañana. Señor, que sea de edificación para nuestras vidas espirituales, porque sabemos, Señor, que solo tú tienes la palabra, Señor, que necesitamos. Señor, todo lo de hombre se queda vacío, todo lo de hombre, Señor, es temporal, pero lo tuyo, Señor, es eterno. En esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en mi ser, y que también tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en los corazones de cada persona que va a escuchar este mensaje, esta sesión, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que han tenido ese deseo de crecer y madurar en su vida espiritual. Señor, te pido que nos des una palabra viva, una palabra eficaz en esta mañana a través de estos medios. A ti siempre sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, hermanos, bienvenidos a este programa, a esta sesión de Un Nuevo Día, los 12 pasos aprendiendo a caminar con Dios. Y un poquito de mi historia para los que son nuevos a estas sesiones. Yo fui alcohólico alrededor de 15 años. Comencé a temprana edad a comenzar a tomar alcohol. Y ya para los 15, 16 años yo ya tenía síntomas de alcoholismo muy avanzado. A los 29 años a los 29 años comencé a desangrarme y caí al hospital y
y el doctor me dijo que la próxima vez que yo tomara iba a ser posiblemente, muy probable que fuera la última vez, porque ya por adentro ya mi sistema estaba a punto de deshacerse, ya no había una tela que nos cubre el esófago por adentro. Esa tela a mí se me terminó, se me cosió por adentro, y entonces dijo que estaba a punto de deshacerse mi esófago. Entonces me dijo que aunque me alcanzaran a traer al hospital, al tratar de abrirme y coserme, no iban a poder, porque se necesitaban esas telas, esa tela que nos cubre por adentro, y yo ya no tenía. Entonces me dijo el doctor que lo más probable era de que yo iba a morir allí donde yo estuviera tomando, o en el hospital cuando ellos trataran de operarme, porque no tenía lo necesario. Entonces eso fue en el 2007 que yo caí al hospital, y fue alrededor de noviembre, diciembre más o menos. Bueno, el chiste que saliendo del hospital, como a los 4 días, yo seguí tomando, y fue algo donde yo ya esperaba mi último trago, hasta que Dios intervino poderosamente, y Dios ya tenía tiempo tratando conmigo, ¿verdad? Dios habla al hombre por mucho tiempo, hasta que el hombre llega a ese punto donde está buscando, donde se está buscando es la presencia de Dios. Entonces, donde uno llega a saber que necesita de Dios. Entonces, cuando todo eso comenzó a pasar, yo sabía que la única esperanza que yo tenía era dándole mi vida a Dios. Entonces cuando en el 2008, más o menos, yo llegué a un programa de rehabilitación en San Isidro, pero yo ya en mi casa, unos días antes de llegar a ese programa de rehabilitación, yo ya le había entregado mi corazón a Cristo. Entonces, cuando yo fui a este programa de rehabilitación, simplemente para mí yo lo tomé como una formación espiritual y un acercamiento a Dios, una manera de acercarme a Dios para comprender qué es lo que Dios quería de mí, en qué manera Dios quería que yo le sirviera, porque yo mucho tiempo yo ya sabía que Dios me estaba llamando a entregarle mi vida. Entonces lo que pasó es de que yo estos 12 pasos yo ya los conocía desde Alcohólicos Anónimos. Yo mi primer junta les compartí la semana pasada, que fue cuando yo tenía 16 años, alrededor de ahí, que yo fui a una junta de Alcohólicos Anónimos por primera vez. Entonces yo entendí estos pasos, llegué a conocer este proceso, pero realmente no lo puse en obra. Y ya yo entregándole mi vida a Dios en el 2008, comencé a repasar estos pasos. Incluso se me invitó a donde yo asistía a juntas de 12 pasos, se me invitó para compartir. Entonces, recién convertido, se me dio la oportunidad de ir a compartir a grupos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos de 12 pasos. Entonces, siempre ha jugado una parte muy importante y esencial en mi vida este proceso de los 12 pasos. Y ahora, ya más de 10 años en el camino, Dios me está volviendo a traer a memoria todo este proceso, y para compartirlo en forma de crecimiento espiritual, ya no nomás como forma de ganarle a una adicción o de acercarme a Dios para ser libre de las drogas o alcohol. Este proceso es para crecer espiritualmente, para madurar. Lo que Dios en estos últimos días o últimos años
me ha estado poniendo es de que en la iglesia hay una falta de madurez espiritual. Entonces es muy necesario entender que todo esto es importante para nuestras vidas. Es importante para nuestras vidas porque yo creo que si estamos en el camino de Dios, es importante seguir avanzando. A no nomás llegar a un momento donde pensamos que ya estamos bien o no es de que no estemos bien, sino que estemos satisfechos con mi nivel espiritual. Dios siempre tiene más. Él tiene más que darnos que nosotros pedirle. Amén. Entonces es necesario nosotros seguir buscando de Dios, seguir buscando de Dios, seguir. Y lo que se me viene a la mente siempre es como Job. Job en el Antiguo Testamento, él tenía una relación tremenda con Dios. Dios hasta se jactó o presumió de Job al diablo. Amén. Y dijo, ¿has considerado mi siervo Job? Job era un hombre íntegro, un hombre de Dios. Mas sin embargo, él, después del proceso que él tuvo que pasar, él llegó a un entendimiento más profundo de Dios. Entonces, es necesario muchas veces pasar un proceso y la mayoría de las veces es un proceso doloroso, que es difícil, pero es necesario. Y de eso se trata estos 12 pasos, de poner en práctica una búsqueda continua de Dios. Cómo seguir buscando de Dios, no nomás los domingos, no nomás los miércoles, no nomás una vez al mes o una vez al año. Esto se trata de buscar a Dios cada día y desarrollar un caminar con Dios, una relación con Dios de amistad, una relación de Dios, una comunión con Dios como Adán la tenía antes de la caída. ¿Y es posible? Claro que es posible. Yo lo creo con todo mi corazón que es posible tener una relación con Dios ferviente. Yo creo que es posible tener una relación con Dios viva, donde yo pueda sentir y saber que Dios está conmigo. Es posible. Yo creo que sí. Y es posible también vivir una vida agradable y santa, en santidad a Dios. Y de eso también se trata este programa, de explicar y enseñar qué quiere decir santidad, qué quiere decir vivir una vida santa. Amén, porque muchas personas relacionamos la santidad con perfección y eso es equivocadamente. A veces entendemos la santidad de esa manera. La santidad simplemente quiere decir algo apartado para el servicio único y exclusivo de Dios. Entonces, cuando alguien está viviendo en santidad, está viviendo consciente, apartado, y es para la voluntad de Dios, así como Dios se la vaya revelando. Amén. Donde la prioridad de esa persona es vivir cumpliendo los propósitos de Dios, sirviéndole a Dios, agradando a Dios. Y eso se mira a veces diferente en cada persona porque somos diferentes. Entonces la perfección, a veces pensamos que es la perfección, dice que vamos a mirar a Jesucristo ojo a ojo, cara a cara en ese día. Y seremos perfeccionados, o sea, completamente en ese día vamos a ser transformados, o sea, completamente. Pero ahorita estamos en un proceso de santificación, ahorita estamos en un proceso de crecimiento, debemos de estar en un proceso de perfección, donde Dios nos va arrancando lo que no sirve, nos va formando a su imagen más y más, donde el carácter de Dios se va formando en mí más y más, se va desarrollando, donde antes yo era de carácter fuerte, ese carácter duro, fuerte, agresivo, como el de Pedro, vamos a decir, para no exponerme a mí ahí, porque bueno, Pedro, el apóstol, su carácter era recio. Pedro era un carácter fuerte, se puede decir, un carácter costero,
Él era pescador y sabe que esos ambientes a veces pueden ser un poco pesados. Entonces, a lo que voy es de que su carácter, cuando comenzó a caminar con Jesús, era de cierta manera. Pero conforme caminaba con Jesús y Jesús le enseñaba y el ejemplo más claro que yo miro del quebranto de Pedro, del carácter de Pedro, fue cuando él negó a Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús y después, cuando, amén, Dios la bendiga, hermana Leonor, gracias, amén, Dios la bendiga. Gracias por nuestros hermanos que están mirando esto en vivo. Dios los bendiga y compartan por favor el video con sus amigos, con gente que necesite escuchar este tipo de mensajes. Y en realidad, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, Pedro, su carácter fue quebrantado, esa manera de ser aventado, de ser agresivo, se fue quebrantando a través de su crecimiento, a través de su relación con Dios. Y cuando él negó a Jesucristo, algo en él cambió. Cuando ya Jesús se manifestó otra vez a Pedro y le comenzó a preguntar, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Alimenta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Algo yo creo que estaba pasando en el corazón de Pedro, donde él comenzó a sentir esas palabras como martillos a su corazón, que lo estaban quebrantando, donde él ya no estaba seguro ni de su propio amor, él ya no estaba seguro de sí mismo. Él ya no tenía esas fuerzas en su propio entendimiento, en su propio sentir. Él ya no dependía de él mismo como antes. Entonces eso comenzó un proceso donde Pedro comenzó a cambiar, su carácter fue cambiando, y en las cartas ya de Pedro en el Nuevo Testamento lo miramos un hombre lleno de amor, un hombre ya más sensible, un hombre ya más se puede decir ya un poco más suavizado por el paso del tiempo y del proceso. Entonces es de lo que se trata todo esto. Amén, hermanos, de ir creciendo, de ir madurando y de nuestro carácter, ir reflejando el carácter de Dios. Entonces, la semana pasada estábamos hablando sobre los pasos números 1, 2, 3 y 4 y les voy a dar una repasada breve. El paso número 1 se trata de reconocer. Dice, reconozco que no soy Dios y que mi vida está fuera de control. Admito que no tengo el poder sobre mis adicciones y comportamientos compulsivos y que mi vida llegó a ser inmanejable. Y la escritura de base que siempre cada paso tiene, en este paso de reconocer está Romanos capítulo 7 versículo 18. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Amén. Ahí el apóstol Pablo estaba escribiendo sobre esa lucha interna que él tenía y que él conocía muy bien, de que su carne, en su carne y su espíritu había dos leyes, una lucha interna. Él quería hacer lo bueno, pero él sabía que no podía en su propia fuerza. Y paso número 2, creer. Admito que solamente Dios me puede restaurar por completo. En una forma sincera, creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi restauración. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Amén. Paso número 3, entregar. Tomo la decisión de entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Conscientemente decido comprometer toda mi vida. Y ahí hacíamos énfasis la semana pasada, ¿no? En toda mi vida. No más parte de mi vida. No más en el área de trabajo. No más en el área de mi matrimonio. Dice comprometer toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Y también hablábamos sobre cómo es el entregarle las llaves de nuestro
carro a Dios, es para que Él tome control, para que Él nos dirija, para que Él diga, ok, vamos, ok, ya, aquí parquéate y cosas así, ¿no? Entonces usábamos el ejemplo de las llaves. Entonces dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces ahí ya estamos comenzando a mirar, ¿no? El tema de la santidad, y por la misericordia de Dios. ¿Dios ha sido bueno contigo? Amén. Dios ha sido bueno conmigo y por tanta misericordia que Él ha tenido conmigo, por tanto amor que Él ha demostrado a mi vida, por tanta bondad que Él ha demostrado y derramado sobre mi vida, yo le sirvo y me ofrezco a Él. Amén. Como resultado no para ganar favor y bendición de Dios, o sea, no para obtener más, sino por lo que Él ya hizo por mí. Amén. Entonces es un cambio de mirar. Entonces el paso número 4, ya reconocer, creer, entregar. Paso número 4, examinar. Hago una búsqueda y un completo inventario moral de mi vida y mis acciones. Y la escritura es Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Un examen interno. Y ahorita es muy apropiado este paso porque estamos pasando ese tiempo de Pascua, ¿no? Donde estamos reconociendo y recordando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, es natural y es necesario a tomar ese tiempo de reflexión para mirar y recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, terminamos la semana pasada mirando estos pasos, y en esta mañana, comenzando con el paso número 5, es confesar. Ya después de que yo examino mi vida y hago una lista, un inventario de todo lo que hay en mi vida, de todo aquello que me formó, de todo lo bueno y lo malo, un inventario es personal. Yo el ejemplo que me gusta usar es como en un almacén, en una warehouse o en una tienda, en un negocio. A veces se cierra ese negocio. Yo trabajé en una warehouse, en un almacén de llantas, y en el mes de diciembre por una semana cerrábamos las puertas de ese almacén, de esa warehouse, y nos hacían contar todo. Y nos hacían bajar caja por caja, abrirla y mirar físicamente y contar todo exactamente. Entonces querían un reporte a fin de esa semana, de un inventario de lo que teníamos ahí en el edificio. Entonces se contaba las llantas, se contaban los tornillos, las tuercas, los adaptadores, buscábamos de todo. Y a veces encontrábamos una caja ahí escondida en un rincón de un shelf que no sabíamos qué era. Y eso me llamó la atención porque digo, wow, ¿ya cuánto tiempo ha de haber tenido esa caja allí? ¿Y cuántos inventarios hemos hecho o se han conducido y nunca se había llegado a ese rincón? Me tocó mirar una caja ahí toda empolvada y nadie sabía cuánto tiempo tenía ahí esa caja. Entonces, así en nuestra vida, hay rincones en nuestro corazón, o hay rincones en nuestras vidas que es necesario llegar y sacar recuerdo por recuerdo, experiencia por experiencia, ya sea buena o mala, pero hay cosas que fueron o son responsables por la persona que somos hoy. Entonces, es necesario tomar un inventario de todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ya cuando hacemos ese inventario, es necesario confesar eso. Así como vayamos abriendo esos rincones y esas cajas de cosas, de recuerdos, de cosas que hicimos o que fuimos parte de ciertas cosas que sabemos que no le agradaron a Dios o que no se le agrada a Dios, es de confesar esas cosas. Entonces el paso número 5 dice así:
admito ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano en quien confío la naturaleza exacta de mis pecados. Y la escritura es: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Y ahí tenemos que aclarar que la Biblia nos enseña ese sistema de confianza entre hermanos, entre iglesia, donde debemos de tener a alguien en nuestra vida de confianza, de ese nivel de confianza que podemos abrirnos y decirle la naturaleza exacta con lo que estoy luchando. Como hombre, sé que como hombres luchamos con muchas cosas y a veces las guardamos. Pero es necesario en esta mañana, si algo te puedo compartir en esta mañana, tú que me estás escuchando, usted que nos mira, es de que encuentre una persona, pídale a Dios una persona en la que usted pueda confiar lo suficiente para abrirse y compartir sus luchas. Porque esas cosas son semillas de pecado. Y dice la Biblia también que llega ese pensamiento o ese sentir y es como una semilla que va dando, o sea, un crecimiento hasta que pum, hasta que da flor, hasta que da un fruto. Y el fruto del pecado, la paga del pecado, dice la Biblia que es muerte. Pero comienza con una semillita, comienza con algo que existe ahí que vamos tapando. Vamos tapándole. Y entonces en esta mañana, si algo les puedo compartir es de que busquen a alguien de confianza, con quien usted se puede abrir y compartir y que tengan esa relación de hermanos donde estén orando los unos por los otros. A veces decimos, voy a estar orando por ti, hermano, pero de esto se trata de algo un poco más íntimo, una conexión más seria, una conexión, una hermandad, una unidad más donde yo siento lo que esa persona está sintiendo. Amén. Es lo que este paso enseña en su base, de que haya una persona a la que le podamos abrir nuestro corazón. Y yo creo que eso es agradable a Dios. Y tradicionalmente en la iglesia tradicional, con mucho respeto lo voy a decir, se ha practicado donde simplemente vamos y nos confesamos con una persona, con el sacerdote, o con una persona y nos dice, ok, ve y haz esto, y ya, ¿verdad? Pero a veces nomás lo tomamos como algo superficial, pero la Biblia lo que enseña es de que esto es entre hermano y hermano. No tiene que ser a fuerza un líder religioso o nada. A veces es difícil hablar con algún pastor o algún líder religioso porque te da vergüenza hablar ciertas cosas. Pero busca un hermano, busca una amistad, crece una amistad, desarrolla una amistad con una persona donde tú le puedas confiar esas cosas. Amén. Es mi motivación en esta mañana. Entonces, el paso número 6, después de que admito ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano en quien confío la naturaleza exacta de mis pecados. Ese es otro punto que quería tocar. La naturaleza exacta de mis pecados. No es simplemente, no es suficiente simplemente decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, perdóname por aquellas cosas que tú ya conoces. No, esto se trata de llamarlo por nombre. Esto es decir, Señor, perdóname por mi falta de amor. Perdóname por mi crítica. Perdóname por
es lo que haya en su corazón, hermano, hermana, y ponerle nombre, o sea, ser muy específico. Dios ya sabe, pero es necesario, decirlo, porque cuando uno es general, muchas veces, no trata con esa cosa y no saca esa cosa de raíz. Nomás es algo superficial. Entonces es necesario llegar y tratar con esas cosas específicas que le están estorbando. Amén. Entonces, el paso número 5 es muy necesario después de hacer ese inventario moral de confesar. Amén. Entonces, paso número 6, estar dispuestos al cambio. Estoy completamente listo para que Dios remueva todos mis defectos de carácter. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Este paso también es muy interesante porque esto no es de estar dispuestos al cambio. Y lo que pasa que en los grupos de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, este paso es muy interesante porque muchas veces lo que pasa es que cuando una persona llega a un grupo de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos o cualquier grupo de 12 pasos, en el paso número 1, la persona dice, ok, soy adicto a la droga o el alcohol o a la comida o a lo X, hay tantos grupos de 12 pasos. Pero conforme va caminando y poniendo en práctica estos pasos, se va dando cuenta que realmente el problema y el problema más grande no era esa adicción, era lo que había debajo de la adicción. Es lo que hay debajo de lo superficial. Entonces, si por afuera simplemente se mira a una persona adicta al alcohol, por afuera, y uno dice, esa persona necesita parar de tomar, ¿verdad? Es lo normal, es casi siempre lo que se escucha. Pero lo que uno tiene que entender es de que hay una razón por qué comenzó a tomar, por qué es adicto al alcohol. Hay razones debajo del alcoholismo. Entonces, cuando un alcohólico o una persona adicta llega a este tipo de programa y comienza a caminar estos pasos de crecimiento espiritual, lo que se va a dar cuenta es de que sí, el alcohol fue solamente un síntoma de que había un mal espiritual, de que había una condición espiritual que no estaba muerto espiritualmente. Entonces comenzó a darse cuenta que no nomás era el alcohol. A raíz de su falta de vida espiritual, tenía un mal carácter, mentía, era vanidoso, era, no sé, tantas cosas, tantos defectos de carácter que existen. Entonces, no nomás es lo superficial, ya se está llegando a una profundidad donde se está hablando de un carácter, de los valores de la persona, de las creencias de esa misma persona. Entonces, es igual en mi vida personal. Cuando yo llego a la iglesia y comienzo a llegar cuando recién llego a la iglesia, muchas veces llegamos por necesidad, amén. Llegamos porque nuestro matrimonio ya estaba por a desaparecer, llegamos porque igual teníamos problemas con alcohol, con drogas, llegamos a la iglesia porque a mis hijos, llegamos a la iglesia por tantas diferentes razones y problemas. Pero conforme ya vamos creciendo y madurando, nos comenzamos a dar cuenta que yo en mi manera de ser es la que necesita cambiar. Mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de creer, mis emociones necesitan ser restauradas. Todo de mí necesita cambiar, no nomás mi comportamiento. Entonces el comportamiento es resultado de lo que yo creo, de lo que yo valoro, de mis prioridades, de mis valores, de mis creencias. De ahí nace mi comportamiento. Amén. Entonces, cuando llegamos a este paso, es necesario comenzar a darnos cuenta qué son esos defectos de carácter. Y para ser más claros, hay en el libro de Gálatas, y a ver si lo podemos encontrar ahorita, en el libro de Gálatas,
capítulo 5, donde habla sobre el fruto del Espíritu Santo. También habla sobre el fruto de la carne, amén. Y dice, Gálatas, capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, allí nos dejó una puerta abierta, semejantes a estas. Estas son esas manifestaciones de la carne, de un comportamiento de acuerdo a unos valores de una persona que está viviendo carnalmente, una persona que está viviendo y su carácter es formado por la carne, por sus pasiones. Su carácter es duro, es iracundo, es celoso, celosa, le gusta pelear, es pleitista, practica adulterio, fornicación. Hay tantas cosas. Entonces, cuando llegamos a conocer que nosotros participábamos en esas cosas o éramos así de esa manera, ahora cuando el paso número 6 estoy hablando de estar dispuestos al cambio. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Cómo se mira una vida transformada a la manera de Dios? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando uno se da cuenta que es necesario cambiar, es necesario darse cuenta que Dios aquí nos está marcando, estas son las cosas que te convienen tener y estas son las cosas que yo tengo para ti. Esta forma de ser, este carácter es el que yo quiero ver en ti. Este es el carácter que yo quiero mirar en mis hijos. El de gozo, el de paz, el de paciencia. Ay, aleluya. A veces la paciencia es lo que más nos falta. La paciencia, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y son cosas que amor. Hay otro capítulo en Corintios que habla sobre el amor, amén. ¿Qué es el amor de Dios? O cómo se mira, cómo se debe de mirar el amor. Amén. Entonces, dice que no es jactancioso, que espera todo lo bueno. O sea, piensa positivo, no negativo. Hay tantas cosas que podemos hablar del carácter de una persona sin Dios y un carácter de una persona con Dios. Entonces, cuando miramos y comparamos estas dos cosas, tenemos que saber que hay una gran diferencia en esas dos cosas. Entonces, cuando yo voy creciendo espiritualmente y me voy desarrollando, yo quiero desarrollar ese fruto del Espíritu Santo, ese carácter de Dios. Yo quiero parecerme a mi Padre, yo quiero parecerme a Dios. No para ser Dios o para ser como Dios. O sea, no es de que yo quiero ser Dios o nada así, o que me creo Dios. Esto es de ser a la semejanza de Dios, porque fuimos hechos en la imagen de Dios, pero eso fue destruido por el pecado. Entonces, cuando Dios comienza a restaurar a la persona, es necesario comenzar a hacer mi enfoque. Yo quiero reflejar a Dios, yo quiero que mi carácter sea como el de Dios. Y por eso Dios se manifestó en carne en Jesucristo para darnos una imagen exacta
una imagen perfecta de lo que es Dios, de cómo es Dios. Amén, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, dice que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Que siendo Dios, no se aferró a ser Dios, o sea, que se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo. Hubo una humildad en Jesucristo. Entonces, eso también refleja un carácter que ha sido moldeado por el Espíritu Santo. Cuando una persona ya es más humilde, y estábamos hablando en el comienzo de esta transmisión, de esta sesión de Pedro, como Pedro en el comienzo era una persona dura, agresiva, y conforme va pasando el proceso de Dios, se va haciendo más suave su carácter. Entonces, es necesario saber que hay una diferencia de un carácter sin Dios y un carácter con Dios. Amén. Entonces, el paso número 5, ya lo hablamos, es de confesar aquellas cosas que sabemos que existen o que nos vamos dando cuenta que hay en nosotros todavía. Yo, como testimonio, cuando estaba a punto de casarme con mi esposa, comenzaron a salir cosas de mí donde yo pensé que ya no existían en mí. Y comenzó a llegar una inseguridad. Me atacó un sentir de inseguridad, de autoestima, donde yo pensé que yo ya no tenía esas luchas. Yo ya no tenía esas cosas. Y comenzaron a salir cosas en mí que yo pensé que ya no existían. Pero gracias a Dios esas cosas salieron y fui hecho libre de esas cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tuve que hacer? Reconocer que tenía estos problemas, que estaban saliendo de mí estas cosas, que era realidad, que yo estaba batallando y que necesitaba confrontar estas cosas, estos sentimientos, estas ideas, estas creencias. Amén. Entonces, por mi pasado, se fui lastimado yo en el pasado, por una mujer. Entonces, cuando yo ya me iba a casar con una mujer cristiana, de parte de Dios, o sea, todo muy perfecto, muy bonito, esas inseguridades que yo, o ese dolor que yo experimenté atrás, se comenzó a manifestar porque todavía había eso en mi corazón. Y comencé a luchar con tener que confiar en una persona, en una persona y más una mujer. Confiar en una mujer. Porque yo ya había creído que todas las mujeres eran igual. Así, para ser bien directo y honesto con ustedes. Entonces, yo tuve que vencer eso. O sea, Dios me ayudó, gracias a Dios me ayudó a vencer eso. Pero fue un proceso donde yo tuve que pasar eso. Entonces es por eso que a veces no podemos experimentar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, porque no estamos dispuestos a pasar, o a lo mejor no sabemos pasar estos momentos difíciles de lucha. Amén. Entonces, si estás pasando por algo difícil ahorita, que te estás dando cuenta que sigues luchando con unos sentimientos, que sigues luchando con inseguridades, que sigues luchando con ciertas cosas, en este día te invito a que no las entierres, no las hagas a un lado, no las ignores, no las trates de tapar. No las metas a una caja y las pongas arriba en un gabinete y cierres la puerta. Porque lo que pasa es de que cuando vuelva a pasar algo similar, ¡pum!, va a explotar todo eso. Entonces te recomiendo que en este día tomes esa caja, la abras y comiences a confrontar esas cosas delante de Dios y decirle: Señor, aquí están estas cosas que he escondido y he guardado por mucho tiempo, y en este día, en esta mañana, Señor, te las entrego.
Señor, ayúdame a ser libre de esta manera, de estas cosas. Ayúdame a confiar en las personas. Ayúdame a reconocer que no todos los hombres son igual. Ayúdame a reconocer que no todas las mujeres son igual. Ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame a tener más fe. Ayúdame a... Hay tantas cosas, hermanos, con las que podemos estar luchando. Y es por eso que este proceso se me hizo algo necesario compartir con ustedes. El Señor me ha estado poniendo en los últimos años, les estaba diciendo que es necesario que haya un crecimiento, una madurez espiritual en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Ahorita estamos en los últimos tiempos, ahorita estamos mirando muchas cosas que sorprendentes, hermanos. Cosas que nunca pensábamos que íbamos a mirar. Ahorita se están cumpliendo muchas cosas. Y más adelante les voy a comenzar a compartir cosas que Dios ha hablado a mi vida para compartir con el pueblo de Dios que son un poco duras, pero son necesarias. Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Amén. Dios viene por un pueblo que lo está esperando. Y nomás para darles una palabra de lo que Dios habló, no me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada, una palabra específica que Dios me dio para la iglesia es de que Él quiere que su pueblo lo espere con gozo. Quiere que en la iglesia haya gozo para su segunda venida. Que Él quiere ser recibido por un pueblo que en ese pueblo haya gozo. Amén. Entonces, en vez de que haya temor, en vez de que nosotros no quieramos que se llegue el fin o esas cosas, Dios quiere que lo estemos esperando con gozo. Maranata. Señor, ven pronto por tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias porque te estás manifestando. Gracias porque estás cumpliendo tu palabra. Gracias porque estamos mirando el cumplimiento de tu palabra, el cumplimiento de tus tiempos. Gracias porque nos permites esta bendición de ser testigos, de ser predicadores ya. Ahora sí, que el que antes no tenía la manera de predicar porque solamente le soltaban el púlpito a ciertos ministros. Ahora cualquiera que sea llamado a predicar puede predicar por estos medios. Así que si tú sientes de parte de Dios que estás siendo llamado a compartir una palabra, compártela. Estamos en un tiempo donde es necesario compartir las buenas nuevas del Señor. Es necesario compartir, pero para esto nosotros tenemos que estar bien. Una realidad muy fuerte, una realidad muy tremenda es de que una persona lastimada lastima a los demás. Una persona que está mal comparte de eso. Pero una persona que es sana, comparte vida. Una persona que no tiene vida no puede dar vida. Una persona muerta, ¿qué es lo que va a dar? Nada, no puede dar nada. Pero una persona viva, una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena de la palabra de Dios, Dios te puede usar y Dios te quiere usar en estos tiempos. Por eso estamos vivos en estos tiempos. Podríamos haber nacido en otros tiempos, podríamos haber nacido hace 100 años, hace 200 años, pero a Dios le plació que nosotros naciéramos en esta temporada de la humanidad para poder compartir en esta temporada para la humanidad. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Ya se está llegando la hora. Son las 10:50. Una vez más, estos son los 12 pasos aprendiendo a caminar con Dios. Otros videos otras sesiones que quiero comenzar a compartir entre semana. Si por favor todavía no siguen la página de Un Nuevo Día, por favor agréguense para que les lleguen avisos de cuando nos vamos a ir en vivo. Porque también quiero comenzar a compartir unas sesiones sobre disciplinas espirituales
porque no nomás es de conectarnos los sábados o los domingos o así ciertos días y pensar que vamos a desarrollar o crecer de la misma manera que si lo estuviéramos implementando esto todos los días. Hay disciplinas espirituales que se deben de implementar todos los días para crecer y se las puedo compartir rápidamente. Leer la Biblia es necesario todos los días. El orar, no nomás orar por los alimentos, pero apartar un tiempo y orar y buscar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Y también el ayuno. El ayuno es muy importante, hermanos. El ayuno es algo que nos va a transformar. Y quiero traer estas enseñanzas sobre el ayuno, la lectura bíblica y sobre la oración, porque es necesario aprender qué quiere decir el ayuno. ¿Para qué ayunamos? Y a veces equivocadamente pensamos que si yo ayuno, Dios me va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y como les decía la semana pasada, tenemos que comenzar a darnos cuenta que nosotros servimos a Dios. Él no nos sirve a nosotros. Tenemos que comenzar a pensar diferente acerca de Dios y ponernos en el mismo canal donde podamos nosotros ser usados por Él. Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿De qué manera, Señor, tú quieres usar mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y para poder llegar a ese punto más efectivamente es el ayuno, porque el ayuno es quebrantar mi deseo, mis pasiones, mi carne, es quebrantarme, es humillarme delante de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un ayuno efectivo es tener esa actitud y hacerlo con esa actitud, porque ya cuando, digo que ya cuando comienzo a hablar es difícil, pero gracias, hermanos, por estar conmigo un rato y cada sábado vamos a estar de 10 a 11 hasta que Dios nos indique otra cosa. Si alguien tiene alguna petición de oración, por favor, pónganla en los comentarios y para ahorita orar por ellos. Mientras nos despedimos, voy a dar unos minutos para los que quieren compartir una petición de oración. Dios les bendiga, hermano Leonel. Dios te bendiga, Leonel. También estoy mirando a nuestra hermana Amanda. Hay muchas personas conectadas. Gracias por estar con nosotros. Ahorita estamos en la ciudad de Tracy, California. Estamos trabajando, esperando que nos vuelvan a abrir la prisión. Ahorita la prisión está cerrada. No podemos entrar a ministrar en la prisión personalmente, por lo que está pasando con el virus. No estoy seguro si ya hay casos en la prisión de aquí de Tracy, pero sí sé que en otras prisiones del estado ya hay casos de coronavirus. Entonces, quiero también compartir con ustedes que es necesario que estemos orando por los presos y por la familia de los presos. Amén. Para que Dios los guarde mientras están ahí en ese lugar del coronavirus. Amén. Entonces, pues vamos a orar para ser despedidos. Acabamos 5 minutos antes, pero mi deseo es de que ustedes y de que nosotros como iglesia crezcamos y maduremos y conozcamos a Dios íntimamente. Él es el mejor amigo. Él es el mejor compañero. Él te entiende a ti y a mí mejor que cualquier otra persona. Él conoce cada detalle de nuestras vidas. Y Él nos ama a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis faltas, a pesar de mi forma de ser muchas veces. Él sabe en dónde nos encontramos espiritualmente. Él sabe a qué nivel estamos. Y aún con todo eso, a veces que es tan negativo, a veces nosotros somos duros con nosotros mismos. Pero
pero Él, con todo eso, Él nos ama. Él nos ama muchísimo. Y si estamos aquí es porque Él sigue dándonos la oportunidad de acercarnos más y aprender más y estar en sus propósitos. Amén, hermano Lito. Ahorita vamos, amén, por su familia. Dios le bendiga. Hermana Lulu. Amén, gracias. Dios la bendiga. Oren por nosotros. Y muy pronto les vamos a dar una sorpresa, una gran sorpresa. Amén. Viene gozo, viene gozo. Aleluya. Y entonces vamos a orar. Y nomás recuerden que esto es de todos los días y que Dios nos ama y que Dios nos está dando una oportunidad de acercarnos más, aún más a Él. Amén. Y soltarnos de aquellas cosas que no le agradan. Si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos platicado en esta mañana, por favor, mándame un comentario, mándame un mensaje y para platicar. Si te quedó alguna duda o tienes alguna cosa que quieras comentar, háblame con toda confianza y para eso estamos. Ok, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad de conectarnos por este medio. Señor, gracias por lo que has hablado en esta mañana a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, te pido, Señor, que aquellas cosas que tú conoces que hay dentro de nuestro corazón, aquellas cosas, Señor, que nos causan problemas, Padre Santo, que aún ya estando en tu camino, Señor, batallamos con esas cosas. Te pido que nos ayudes a soltar. Que nos ayudes, Señor, a mirarlas cara a cara y entregarte, Señor, esas cosas. A confesarte esas cosas, Señor, que todavía nos atacan de vez en cuando, Señor. Te pido que en este momento, Señor, tú toques a cada persona que está mirando esta transmisión, esta sesión, Señor. Con tu Espíritu Santo la toques, Señor, a esta persona. Desde la cabeza, Señor, hasta la planta de sus pies. Señor, si alguien, Señor, está batallando con su salud, Señor, te pido sanidad. Si alguien se está batallando con sus emociones, te pido, Señor, sanidad, restauración. Si alguien está luchando, Señor, con alguna adicción, te pido libertad, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, ahorita por la familia de nuestro hermano Lito, Señor, que tú la cubras. Que tú cubras, Señor, a su familia de todo malestar, de toda enfermedad. Te pido, Señor, por tu pueblo, Señor, que tú traigas una cobertura divina, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Y aquellas personas, Señor, que han sido infectadas con este virus, te pido, Señor, que tú pongas tu mano de misericordia. Pero más que todo, Señor, te pido que venga un sentir de arrepentimiento a esta nación. Te pido que venga un sentir de arrepentimiento a cada corazón, Señor. Te pido, Señor, que venga un sentir de búsqueda de tu presencia, Señor, más profunda y más íntima, Señor. Señor, te pido que tú te manifiestes de una manera poderosa en estos días, que cada rodilla se doble, Señor, que toda lengua confiese que solo tú eres Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro amigo, porque en ti podemos confiar en cada momento. Señor, ahora despídenos en paz, pero nunca, nunca, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Y la semana que entra vamos a estar y entre semana, atentos por si comienzo a compartir esos videos sobre esas enseñanzas de las disciplinas espirituales esta semana. Amén. Dios les bendiga, que se la pasen bien, abrácenos a su familia, besen a sus hijos y gloria a Dios. Amén.